Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Quiero darle gracias al Señor, nuestro Dios, por este hermoso privilegio de poder compartir su palabra. También quiero agradecerle a mi apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, por la bendición de permitirme a través del canal poder llevar un mensaje en este programa. Amén. Quisiera suplicarle que nos acompañe a orar para bendecir la palabra. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque en tu fidelidad, Señor, siempre tú nos cuidas. Y parte de ese cuidado que tienes con nosotros, Señor, es que siempre nos envías la palabra poderosa, la palabra que restaura, que edifica, que consuela, que exhorta nuestra vida. Queremos darte gracias, Señor, porque es un privilegio, es una bendición poder compartir esa palabra, Señor. Derrama sobre nosotros las 5 unciones ministeriales, por favor, que venga esa revelación de tu Espíritu Santo para que podamos fluir con libertad y llevar la palabra a corazones necesitados de esa ministración. Que podamos con nobleza, con mansedumbre recibir la palabra en nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En esta ocasión yo quiero, solo déjeme ver mi tiempo, porque aquí pasa demasiado rápido el tiempo. Quisiera compartir con usted un tema que hemos estado pues estudiando, compartiendo con los hermanos en la iglesia que el Señor me ha puesto a pastorear. Y el tema, con la ayuda del Señor, tiene el nombre de El galardón de la amada. Y yo quisiera ir quizás al principio un poco rápido para poner todo el esquema, todo la armazón de lo que yo quiero pues expresarle. Quisiera primeramente leerle el libro de Mateo capítulo 5 y verso 12 en la versión textual, primera edición, que dice: alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. El término galardón para la amada, para nosotros como iglesia, debe tener un significado definido y no tener confusión en cuanto a qué es el galardón que nosotros anhelamos, qué es el galardón que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo necesitamos y tenemos pues puesta la mirada en Él, por decirlo así. Y le digo esto porque verdaderamente en este último tiempo mucha de la cristiandad ha perdido esa perspectiva de qué es el galardón. Se han ido quizás por las añadiduras terrenales pensando que eso es el galardón que Dios nos tiene que dar, y de ninguna manera. El galardón, como dice este pasaje, dice: vuestro galardón es grande en los cielos. Quiere decir que cuando lleguemos allá al bimá de Cristo, ahí vamos a ver nuestro galardón. Si vamos a ser tenidos por dignos de ser arrebatados y ser parte de ese grupo selecto que es la novia del Cordero, la novia del Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que definir bien nuestro pensamiento en cuanto a qué es ese galardón. Amén. Yo quiero avanzar porque, como le vuelvo a repetir, quiero rápidamente poner todo el andamiaje, toda la estructura para centrarme en algunas cosas que me han llamado mucho la atención. Quiero leerle el libro de Isaías, capítulo 62 y verso 11. El mismo dice: he aquí, el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, decida la hija de Sión. La hija de Sión, hermano, Sión es la iglesia. Amén. Es decirle a la iglesia:
he aquí tu Salvador viene, aunque la versión de las Américas dice tu salvación viene. He aquí, su galardón está con él y delante de él su recompensa. O sea, él viene y viene el galardón para recompensar. Cuando nosotros vemos, si usted lleva sus notas, si usted es de las personas que le gusta llevar sus estudios, la palabra galardón en el hebreo es el 7939, que quiere decir un pago de contado o un pago de contrato. Es un salario, es un sueldo, es un pasaje, pero también quiere decir que es una recompensa. Me estoy sacando lo más importante, que es una remuneración, un pago, una estima. Amén. Esta palabra también se deriva del 7936, que es sacar, que es una segunda forma por permutación, que quiere decir un salario, un alquiler, mediante la idea de una compra, un sueldo. Pero fíjese que también quiere decir que es un contrato y que es, incluso se puede definir hasta como hasta como sobornar. Amén. ¿Por qué le quiero poner todo esto? Después usted me va a ir entendiendo conforme el desarrollo. Le pido que me tenga paciencia, estoy poniendo definiciones. Luego, Apocalipsis 22:12, en la versión de la Reina Valera contemporánea, dice, Apocalipsis 22:12, miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. La Biblia de las Américas dice conforme a sus obras. Amén. Y en el griego, que es de donde sale la palabra mistos, que es el griego 3408, esa palabra quiere decir una paga por servicios, literal o figurativamente, que puede ser bueno o malo, o sea, un servicio bueno o un mal servicio. También significa un premio, una recompensa. También significa recompensar, significa salario, galardón y jornal. Amén. Ahí están las definiciones de lo que es, según el hebreo, según el griego, un galardón. Amén. Y como tiene que ver con paga, como tiene que ver con un salario, como también tiene que ver con otras cosas, muchas veces la gente, los cristianos, hermano, pierden la definición de lo que verdaderamente es el galardón de la amada. Amén. Fíjese que ese galardón, cuando nosotros vemos, es un premio y es un regalo. Muchas veces nosotros, pues un salario, un sueldo, hay personas que lo exigen porque dicen, no, si ese es mi sueldo, ese es mi salario, yo lo exijo, me tienen que pagar tanto. Amén. Pero cuando nosotros vemos que es un premio, que es un regalo, que es una recompensa, ya no se tiene esa actitud. Amén. Para que nosotros vayamos definiendo un poquito ese tipo de situaciones. Bueno, luego quiero leer Mateo capítulo 20 y verso 8, porque aquí comienza a definirse un poquito los pensamientos que yo quiero trasladarle, porque al leer este pasaje de la Biblia que Jesús le relató a sus discípulos, yo empecé a meditar cuánto cristiano no está en esa condición, exigiendo algo, porque ha perdido la definición, porque ha perdido el concepto verdaderamente de lo que es el galardón que Dios le ofrece a su amada. Y entonces en Mateo 28 dice, y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal. Pero la palabra que utiliza es la misma palabra que habla de galardón, que es el griego 3408, mistos.
Y entonces dice, págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Amén. Esta es aquella historia que encontramos ahí en el libro de Mateo, donde el señor de aquella viña salió a primera hora, hermano, y contrató siervos, trabajadores para su viña. Y pues convino con ellos pagarles un denario. Luego salió nuevamente a mediodía, contrató a otros y los envió a su viña. Le estoy parafraseando. Luego salió en la tarde y encontró a otros, los envió a la viña. Y justo ya al finalizar la jornada, encontró a otros y les dijo, ¿y vosotros por qué estáis aquí sin trabajo? Y entonces ellos le dijeron, no hay quien nos dé trabajo. Y entonces él les dijo, vayan a mi viña y yo les voy a pagar lo que es justo. Fíjese qué tremendo. Esos somos nosotros los obreros del último tiempo, los siervos del último tiempo. Amén. Entonces cuando nosotros vemos eso, viene el relato en el siguiente pasaje, pero antes de eso quisiera yo leer la Biblia latinoamericana del año 95, porque me llama a mí mucho la atención que en la Biblia de las Américas dice al atardecer, pero fíjese que en la Biblia latinoamericana dice al anochecer. Dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros, al anochecer. Sabemos nosotros por lo que vemos, hermano amado, lo que está sucediendo en el mundo y en los 7 escenarios escatológicos. Sabemos nosotros claramente que estamos viviendo la noche. Entonces, de acá podemos nosotros sacar una conclusión. Este es el tiempo donde se van a definir los siervos que trabajan por amor, siervos dolos o siervos que son pagados, que son asalariados, que perdieron la visión de qué era el galardón de la amada y terminaron enamorándose del dinero, hermano, y de cosas semejantes, materiales, y cambiaron incluso la gloria que Dios les había dado por la fama. Amén. En el verso 13 de Mateo 20:13, ya después de que el mayordomo llama a todos los siervos y les empieza a pagar, comenzando por aquellos que habían llegado de último, y a eso les pagó un denario. Y fíjese que cuando los primeros que fueron contratados vieron que les había pagado un denario, ellos dijeron, a nosotros nos van a pagar más de seguro. ¿Y cuál fue su sorpresa? Les pagaron lo mismo. Entonces esos siervos empezaron a murmurar, esos siervos empezaron a hablar mal. Y entonces el señor de aquella viña les respondió, le leo textualmente el verso 13, pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario, el pago de lo que trabajaste? Aquí hay dos cosas bien importantes que yo quiero definir. Una, o más bien dicho, tres cosas. Una ya se la había dicho, era en la noche donde se empieza a definir quiénes son siervos dolos y quiénes son siervos asalariados. Amén. Y entonces viene y el señor de aquella viña, cuando le habla a uno de ellos, le dice, amigo. Y el término, usted lo puede revisar, no estamos tocando tanto ese punto, pero usted lo puede ir a revisar, que el término que utiliza ahí cuando le dice a uno amigo, es aquel término que denota etairo, y que quiere decir que era como un pagado, como, perdone la palabra tan fuerte, ¿verdad? Prostituto, alguien que se vende. Entonces, mire cómo terminaron aquellos que fueron contratados y que convinieron.
porque esa es la otra cosa que yo quiero hacerle resaltar en esta ocasión, que el Señor de aquella viña les dice: ¿no conveniste conmigo en un denario? Entonces, ¿qué están reclamando? Les dijo. Porque, hermano, hoy hay un montón de gente reclamando cosas materiales. Dios nos bendice sin lugar a dudas, pero el objetivo principal, hermano, es que Él vino a darnos vida, también abundancia, pero a veces perdemos la visión de que es el galardón de la amada. Cuando nosotros vemos, fíjese que cuando Él le dice en ese pasaje: no conveniste conmigo en un denario, la palabra que utiliza es el griego 48:56, que es sunfoneo, y esa palabra dice ser armonioso, concordar, ser apropiado, estipular algo, ponerse de acuerdo, armonizar, concordar o convenir. Ahora, yo me pregunto y quisiera decirle a usted, amado hermano, en esta oportunidad, ¿dónde aquellos siervos dejaron de ser acordes, de armonizar con lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Dónde muchos se han perdido? ¿Dónde muchos han perdido la brújula, hermano? Y terminan, hermano, haciendo unas cosas terribles. Mire, la pandemia vino a aplacar de alguna manera a aquellos que habían levantado su ministerio, si se le puede llamar así, a base de la teoría de la prosperidad, hermano, y que todo era dinero y dinero y dinero y dinero. Son estos siervos, amén. Ya no son siervos por amor, sino que son siervos, hermano, que trabajan por interés y de ver cuánto le van a dar y de exigir, y que muchas veces murmuran, como lo hicieron estos hombres. Esa palabra sunfoneo también se deriva del 48:59, que es sunfonos, que quiere decir sonando juntos, donde el cristiano, el siervo, el ministro quizás deja de sonar en esa armonía que Dios quiere que tengamos, de ser esclavos por amor, de servirle a Él por amor y no por algún interés. Amén. Entonces yo le he venido poniendo una estructura de un pasaje a otro y a otro, para que nosotros verdaderamente analicemos qué es lo que esperamos, hermano, como hijos de Dios. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuál es el galardón que usted y yo esperamos? Porque ya leímos tanto en Isaías como en Apocalipsis que Él viene pronto y viene a recompensar. Viene con el galardón, pero viene a recompensar según sea la obra de cada uno de nosotros. Y si nosotros somos siervos pagados, si nosotros servimos, hermano, porque mire, hay muchas cosas. Quizá usted va a decir, hermano amado, que me escucha en esta oportunidad: hermano, pero eso quizás sea para ustedes, los que son pastores, ministros. No, es que siervo es aquel que le sirve al Señor, y hay muchas formas de servirle. Por ejemplo, fíjese que yo quiero ahora ponerle que encontré por lo menos 3 situaciones que son complejas, y que cuando nosotros las vemos, hermano, vemos cómo se han desviado muchos. Le pongo ahí porque encontré el galardón de aquellos que quieren ser vistos, que su galardón es que lo reconozcan aquí. Es el año de reconocimiento. Y, hermano, cuando se proclamó el año de reconocimiento, mucha gente dijo: hoy sí, me van a reconocer aquí, pero ese será tu anhelo mayor. ¿Por qué no decir nosotros: hay un reconocimiento mejor, que es el reconocimiento que va a venir de parte del Señor? Como alguien dijo en alguna ocasión, que seas desconocido aquí, pero si tu nombre es conocido en los cielos, tú vas a ser un hombre, una mujer de Dios
dichosos, bendecidos. Entonces hay un galardón de ser visto. Lo encuentra y lo vamos a ver en Mateo 6 en adelante, según la versión moderna. Fíjese que se va como de una forma involucionando en el servicio, cuando se pierde la visión de cuál es el galardón por el cual nosotros anhelamos ese día. Amén. Porque luego encontramos que hay un galardón de la injusticia, que fue aquel que se menciona en 2 de Pedro capítulo 2 y verso 13, según la versión del oso, que es el galardón que anheló o que deseó Balaam. Luego hay una involución mucho más profunda, que es el galardón de la iniquidad, que aparece en el libro de Hechos capítulo 1 y verso 18, según la Reina Valera purificada, que fue el pago que le dieron a Judas. Amén. Entonces se los hago mención, pero veamos uno a uno. Mateo capítulo 6 y verso 1, versión moderna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Por qué? Mire, hermano, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Hoy vemos que mucha cristiandad está buscando las añadiduras y no el reino de Dios, no esa justicia. Amén. Entonces nosotros tenemos que analizar cuál es nuestra justicia. El dueño de aquella viña le dijo a los que estaban murmurando, a los que estaban protestando, les dijo: no les estoy haciendo ninguna injusticia. Yo convine con ustedes pagarles un denario, y eso es lo que les estoy pagando. Amén. Ahora, sigamos con la lectura. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de ser mirados por ellos. De otra manera no tenéis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que no hay galardón celestial, porque el galardón que ellos anhelaban era un reconocimiento puramente humano, puramente terrenal, ser aplaudidos. Yo quiero, no lo tenía ahí en mi presentación, pero a mí siempre me gusta predicar con mi computadora y con mi Biblia de papel, porque es una bendición también la Biblia de papel. Amén. Y quiero leerle qué sigue diciendo. El verso 2, Mateo capítulo 6 y verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su galardón. Entonces, mire, hermano, qué tremendo. Solo déjeme refrescarme aquí un poquito. Qué tremendo, porque habla de cuando uno da, ser visto. Y si usted sigue leyendo, por razón de tiempo, porque aquí vuela, nos damos cuenta que lo mismo les dice Jesús con respecto a la oración, que aquellos que les gustaba pararse en las esquinas de las calles, hacer oraciones para ser aplaudidos, para ser admirados, esa es su recompensa, ese es su galardón. Esa es la palabra que utiliza la Biblia. Y también habla de aquellos que ayunan y ponen cara así como que estoy ayunando, para que haya un reconocimiento de parte del hombre. Amén. Entonces, mire cómo se comienza. Se comienza esta involución, si podemos definirla así, anhelando el reconocimiento del hombre, anhelando el aplauso, el ser alabados por los hombres. Amén. Y no para ahí. Entonces, luego, fíjese que dice, ya pasando a la otra etapa que yo le marcaba ahí, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y verso 13, en la versión del oso, dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que estiman por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales
comiendo con vosotros juntamente, se recrean en sus engaños. No está hablando, perdón hermano, no está hablando de gente de fuera de la iglesia, está hablando de personas que la Biblia de las Américas dice que banquetean juntamente con nosotros, pero que han recibido un galardón que es un galardón de injusticia, porque sigue diciendo en el verso 15 que dejando el camino derecho han errado. ¿Dónde comenzaron a errar, hermano? Cuando anhelaron el reconocimiento del hombre, cuando anhelaron la recompensa, la paga del hombre, ahí comenzaron a errar. Y entonces dice que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amén. Usted se recuerda de la historia de Balaam, un profeta. Comenzó como profeta y terminó como un adivino. Terminó muerto como un adivino. Pero ¿cuál fue el problema de Balaam? Hermano, que cuando Balac lo mandó a contratar, por decir así, hermano, al principio empezó a preguntarle al Señor, empezó a ¿será que voy? Y el Señor no estaba de acuerdo en que fuera. Y él insistió, hasta que su corazón, hermano, fue envanecido y erró en su caminar. Y entonces recibió una recompensa, recibió un galardón. Pero ¿cuál era el galardón? Una paga. Y entonces empezamos a ver cómo se va involucionando. Se anhela el reconocimiento del hombre, como lo hicieron los de Mateo capítulo 6. Luego ya se busca una paga, como lo hizo Balaam, cayendo en un error. Y por último, fíjese, Hechos capítulo 1 y verso 18 en la Reina Valera purificada, dice: pues adquirió un campo con el galardón de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. Está hablando de Judas. Y mire qué terrible, hermano, qué terrible, porque se viene involucionando. Amar el reconocimiento de los hombres, el aplauso de los hombres es un galardón, y empiezan a hincharse, empiezan a creerse ídolos. Amén. Luego empiezan a cobrar como Balaam. Y por último, venden lo que más aman. Porque recuérdese que en el pasaje que leíamos de aquel señor de aquella viña, cuando los trabajadores empezaron a murmurar y a reclamar, él le dice a uno amigo y le dice hetairos. Y de la misma manera a Judas, usted se recuerda que cuando Judas lo iba a entregar, Jesús le dijo: amigo, apresúrate a hacer lo que tienes que hacer. Y la palabra también es hetairos, prostituto. Amén. Es fuerte, hermano, pero nosotros tenemos que entender que esto se empezó a manifestar, como leíamos en la Biblia latinoamericana, que cuando llegó la noche es que se empieza a manifestar este tipo de siervos. Que se empieza a manifestar aquellos, hermano, que empiezan a servir por interés y pueden caer en una situación tan difícil como este pago de la iniquidad, el galardón de la iniquidad que se lo dieron a Judas. Amén. Entonces, ahí vemos nosotros una involución en los siervos, en aquellos que hacen las cosas por interés y no por amor. Nosotros tenemos que vivir enamorados, nosotros tenemos que vivir haciendo las cosas por gratitud delante del Señor. Amén. Y primeramente para Él. Claro, también los hombres se van a dar cuenta, pero que ese no sea nuestro anhelo principal, nuestro interés principal. Amén. Entonces, luego de ver eso, esa involución en el servicio, podríamos decir, yo quiero llevarlo a unos pasajes en el resto de tiempo que me queda, para que veamos cómo sí se puede anhelar el galardón celestial sin poner la mirada en las cosas terrenales. Amén. Quiero leer Hebreos capítulo 11
y verso 26, perdón, en la versión textual. Dice: considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Ahora, aquí habla de Moisés, amén, y de cómo él rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón, el vivir en un palacio, el tener los deleites de Egipto, por sufrir con el pueblo de Israel, amén. Y entonces nos enseña una situación, nuestra mirada, porque dice, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Ahora, si no tenemos la definición correcta de que el galardón es celestial, hay mucha gente que va a decir: no, es que yo estoy viendo, tengo la mirada puesta en los galardones. Sí, pero quizás estás poniendo la mirada en un galardón como el que le dieron a esos siervos interesados, a los cuales les llamaron hetairos. ¿Cuál es tu galardón? ¿Cuál es mi galardón? ¿Qué es lo que anhelamos nosotros? ¿Por qué le servimos al Señor? ¿Por qué hacemos las cosas? Fíjese que es importante que nosotros en el corazón veamos, porque todo lo que hacemos, bueno o malo, tiene una motivación. Aún las cosas buenas, cuando tienen una mala motivación, se pueden convertir en algo que no es bueno. Amén. Entonces, ¿cuál es tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Qué quieres ser? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu meta? Moisés sabía cuál era su meta. Moisés sabía cuál era su mirada puesta en aquello que quizá no tenía un valor material, pero sí tenía un valor espiritual. Amén. Génesis, porque mire pues, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, así dice la Biblia, y las obras de nuestro padre Abraham, esas obras hacemos, dice la Biblia. Amén. Génesis 15:1 en la versión textual también dice claramente: después de estas cosas fue la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón para ti. Gran galardón para ti. O sea, hermano, ¿después de qué cosas? Porque cuando uno define el capítulo 15 de Génesis, nos damos cuenta, hermano, que Abraham había pues venido de una batalla en contra de unos reyes, donde él había vencido y había derrotado a unos reyes que se habían llevado a su sobrino Lot, pero que también había habido un gran botín, hermano, y que en medio de todo eso Abraham tuvo la bendición de ser de alguna forma, ¿cómo le digo?, preparado, vacunado, le habían puesto defensas cuando él tiene un encuentro con Melquisedec. Y Abraham hace dos cosas. Primero es que Abraham recibe de Melquisedec una administración, hermano, del pan y el vino. Y luego Abraham diezma de todo lo que él había recuperado. Y después, hermano, viene y Abraham viene y toma, hermano, a un encuentro con el rey de Sodoma, aquel rey, hermano, que le había dicho claramente: dame las almas, dame las almas. Y entonces viene, hermano, y de alguna forma viene, y cuando él le dice dame las almas, le está ofreciendo que se quede con el resto del dinero, que se quede con las cosas materiales. Amén. Y Abraham, como había tenido un encuentro con Melquisedec, Abraham no quiso y le dijo: no, yo no voy a tomar nada, no sea que después se diga que el rey de Sodoma
me engrandeció y se negó. Estamos hablando, no me estoy desviando del tema, estamos hablando de las mismas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros vemos el problema de perder la visión, de perder la definición de qué es el galardón mayor, es creer que son las cosas materiales, y no es así. Dios nos quiere bendecir, pero primeramente está el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios le dice, a Abraham, y yo mismo soy tu escudo y un gran galardón. ¿Por qué? Porque él se había definido a buscar al Señor por amor, no por el interés a las cosas materiales. Amén. Ahora, aquí hay algo bien importante. Cuando usted sigue leyendo el texto, se da cuenta que le dice el Señor, lo lleva afuera de la tienda y le dice, mira, ¿sabes qué? Mira hacia las estrellas y ve si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. La descendencia que espera un galardón, que es un galardón celestial, es esa descendencia como las estrellas. Porque Abraham, se recuerda usted que tuvo, pues Dios le habló que había una descendencia de él que iba a ser como el polvo de la tierra. Quizás, hermano, son aquellos que se han desviado en su definición de qué es el galardón y que buscan solo las cosas materiales, solo las cosas de esta dimensión terrenal, y que no tienen, hermano, la bendición de poder alzar su mirada y decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Aquellas cosas que van más allá de esta dimensión terrenal. Eso es lo que Abraham hizo. ¿Y por qué fue definido de esa forma en este pasaje? Que Dios le dijo, yo mismo soy tu escudo y gran galardón para ti. Amén. Así dice, verso 5, se lo leo. Dice Génesis 15:5, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y el Señor lo reconoció por justicia. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Nosotros no nos podemos desviar, hermano, no podemos quitar la mirada y pensar que el galardón que Dios nos prometió y que nos quiere dar y que viene con él en su parucía va a ser algo material. No quitemos la mirada nosotros de ese galardón. Muchos quizás podrán decir, hermano, pero fíjese que yo desde que, como dice la Biblia, desde que los ancianos estaban, se decía de la venida del Señor, y muchos han quitado incluso su mirada y hoy piensan que el Señor se va a tardar o que ya no viene. Gente predicando, no, mire, deshaga sus maletas. Esos son siervos de estos que son pagados. Amén. Esos son siervos, hermano, que perdieron su visión, perdieron su definición y que les llaman hetairos porque terminaron siendo pagados y no anhelan ese día glorioso de la venida del Señor cuando Él venga con la recompensa. Y muchos dicen, no, es que nos vamos a morir y no va a venir. ¿Y qué si el Señor se tarda? Muchos tienen su misericordia por tardanza, hermano. Sí, mire, ya para ir terminando, porque el tiempo casi se me termina. En Hebreos 11:35 dice, en la versión de las Américas, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Fíjese. Pero le quiero leer la versión del Código Real, que dice, mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus hijos muertos, y otros fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar el galardón de la resurrección mejor.
Quiere decir, hermano, que como el apóstol Pablo decía y aclaraba, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si somos de Él, sabemos que Él tiene un galardón. Estemos vivos, que cuando venga el evento de la parucía, hermano, estemos vivos, estemos nosotros los vivientes, dice Pablo, que hayamos permanecido, estemos así de esa manera, vamos a recibir un galardón. Y por eso debemos servir por amor, ser siervos dolos. Y hermanos, si de alguna manera nos alcanzó la muerte, hermano, tenemos un galardón también, porque dice, para alcanzar el galardón de la resurrección mejor. ¿Cuál es el galardón de la resurrección mejor? Hermano, es el ser arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es ese galardón mejor que nosotros debemos, hermano, y anhelamos tener en nuestra vida. Que en nuestro corazón, hermano, siempre haya ese anhelo, porque el Señor viene pronto. Y nosotros lo podíamos ver, hermano, lo podíamos encontrar en los pasajes que leíamos. Aquí, tu Salvador viene y viene pronto, y su galardón con Él. Yo quiero invitarte con todo mi corazón a que podamos nosotros en este último tiempo, porque estamos en la noche y la noche está avanzada, que podamos definirnos a servir al Señor y anhelar un galardón que Él nos va a dar, pero no es un galardón terrenal. Él te va a bendecir aquí, Él te va a bendecir, porque Él es un Dios que bendice, que da añadiduras, que da bendición, pero que tu mayor galardón sea que cuando Él venga en las nubes podamos ser arrebatados, y que si de alguna manera nosotros tenemos que partir antes, pues nosotros sepamos que vamos a ser parte de ese galardón mejor de la resurrección. Amén. En servir hay un galardón hermoso. Quiero finalizar esta oportunidad leyendo en el libro de Ruth, capítulo 2 y verso 12, la versión textual, dice de la siguiente manera: recompense Yahvé tu obra y tengas un cumplido galardón de parte de Yahvé, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta es una mujer hermosa, la hemos platicado en las iglesias muchas veces, una gentil que termina casándose con un judío. La recompensa de Ruth fue la redención a través de Booz. La recompensa de la iglesia del Señor Jesucristo va a ser ese galardón de casarse con el amado. Amén. ¿Cómo lo consiguió Ruth? Hermano, lo consiguió sirviendo, y sirviendo de todo corazón, no para ser vista, sino que por amor, por entrega. Amén. Yo quisiera esta oportunidad bendecir su vida. Me queda poco tiempo y quisiera orar al Señor para que nuestro servicio sea por amor, nuestro servicio, hermano, sea entrega, y que con todo nuestro corazón, como lo hizo Moisés en el libro de Hebreos, pongamos la mirada en ese galardón maravilloso, en ese galardón celestial que el Señor quiere darnos. Amén. Acompáñeme a orar, a pedirle al Señor que Él pueda bendecir su palabra en esta oportunidad, y que nuestro corazón, si de alguna manera, hermano, porque recuérdese que aún David, hermano, dice: ay, casi resbalaron mis pies, por poco tropezaba, porque tuve envidia de los impíos cuando vi cómo prosperaban. A veces, hermano, cuando uno ve las cosas materiales que hay gente que no sirve delante de Dios tiene, a veces nos confundimos. Amén. Dios tiene promesas maravillosas para tu vida y tiene un galardón para nosotros. Es el galardón de la amada. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que
nuestro corazón pueda ser ministrado, que nuestro corazón pueda ser, Señor, de tal manera preparado para que, Señor, nosotros quitemos de nuestra mente, de nuestro corazón, el interés por las cosas materiales. Que al servirte, Señor, lo hagamos con amor, lo hagamos con entrega, lo hagamos con sabiduría, Señor, lo hagamos de todo corazón, Señor. Y que aquel día final, Señor, cuando tú vengas, le des a cada quien ese galardón, esa paga, esa recompensa, según haya sido su obra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno en esta oportunidad, papito lindo. Gracias, gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos, Señor, la vida de nuestro apóstol, la vida de la madre, de hermana Leti, Señor, y de cada uno de los ministros, iglesias que ellos cubren, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, papito. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor prospere cada obra, cada hermano. Y recuerde, tenemos un galardón, porque la Biblia dice que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Busque al Señor de todo corazón. Le enviamos un saludo afectuoso, amoroso, desde la Iglesia de Cristo Osana, la Casa del Pan, en Santa Cruz del Quiché. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Amén.